Bueno, solo les recomiendo que usen audífonos, para que tengan una mejor experiencia en la música de fondo. Y también te recomiendo que pulses el botón de suscripción, para que no te pierdas de ninguno de mis videos. Te garantizo que no te arrepentirás. También quiero aclarar que esta historia está unida a la de Frozen Tale, que en caso de que no la hayas visto, te recomiendo que lo veas, porque sé que te va a encantar. Aviso, los personajes y la música no me pertenecen, todos sus créditos a sus respectivos creadores, esto solo se hace con fines de entretenimiento, sin nada más, comencemos. Oh shit, here we go again. Dimensión 208. Era un día normal, el cielo de aquel lugar era algo tranquilizador, mientras que las personas se encontraban ahí con total paz. Y en aquel lugar, que era la ciudad de Kuo, se encontraba una joven de cabellera oscura y ojos púrpura. Aquella joven era Akeno, la cual se encontraba caminando por la ciudad con total paz. La joven regresaba a su templo, después de haber hecho unas compras para su hogar. Y en su camino, aquella joven no podía evitar en recordar a aquel chico castaño que murió hace ya 2 meses. Y junto a eso, también recordaba la situación que pasaba a aquella chica pelirroja que llamaba amiga. Desde la muerte de Issei, Rías Gremory no salía de su casa por vergüenza, pena, miedo, y el rechazo por aquel trágico día. Sus padres y hermano, al igual que ciertas personas, tomaron cartas sobre el asunto de los actos de la pelirroja. Y desde entonces, Rías ha estado tan arrepentida por lo que ella provocó, se dejó manipular por el dios Loki, y eso la llevó a estar con diversos demonios en actos mal vistos. El rey del inframundo, informó al club del ocultismo sobre por qué Rías actuaba tan extraño después de que Issei decidiera quedarse solo con ella. Pero a pesar de eso, Rías era consciente de sus acciones, aún así estuviera manipulada, y aún así, ella disfrutaba en engañar a ese chico que la amaba de verdad. Y debido a eso, con el dolor y el corazón roto, Rías sabía de antemano que mató a Issei, ella sabía perfectamente que todo era su culpa. Pues dañó a ese chico mental y sentimentalmente, algo que a cualquiera lo podría romper y dejar un gran dolor, e Issei no fue la excepción. Y Akeno sabía sobre eso, debido que fue informada por Sirches, y debido a que Rías no salía de su mansión, Akeno se encargaba del séquito. Las cosas ya no eran iguales, la diversión ya casi no era habitual, y aunque la mayoría estuvieran aún enojados con Rías, Akeno la perdonó. Porque eso es lo que hubiera querido Issei, que al menos fuera perdonada, pero a pesar de eso, las cosas ya no serían iguales. Metida en sus pensamientos, Akeno seguía su paso sin darse cuenta que ya faltaba poco para llegar a su hogar. Y al notar eso, ella solo se detuvo unos instantes, para quitarse esos pensamientos tristes. Y cuando Akeno estaba dispuesta a caminar otra vez, se dio cuenta de que alguien estaba enfrente de ella, dejándola muy sorprendida, por ver a la persona menos esperada en ese momento. ¿Qué es lo que quieres, Rías?, preguntó Akeno de manera tajante, mientras ponía un rostro de lástima y seriedad. Pues la chica frente a ella, mostraba unos ojos rojos e hinchados, al igual que un gran descuido de higiene. Yo solo quería hablar contigo, respondía Rías con una voz apagada. Al escuchar eso, Akeno se iba a negar, pero al ver los ojos vacíos de aquella pelirroja, sabía que ella estaba realmente arrepentida de sus actos.
y con eso, Akeno solo dio un suspiro de cansancio. Está bien, Rías. Vamos a mi casa, dijo Akeno con una voz neutra, para pasar justo al lado de Rías indicándole que la siguiera. Y con eso, Rías solo agradeció en un susurro, el cual Akeno pudo escuchar. Y con el atardecer de aquel día, esas dos jóvenes caminaban en total silencio, para después tener una conversación de gran importancia, de carga nostálgica. Dimensión 214. Era aquel día, aquel chico castaño había despertado de su profundo sueño, y con eso, las dudas de la joven Ryuko por fin serían resueltas. Pero en ese instante, todo parecía lento, toda la atención de aquella chica estaba centrada en los ojos de aquel joven, y al igual que ella, ese castaño estaba atento a los ojos de aquella rubia. Sin embargo, debido al escándalo producido por aquel joven, una enfermera había llegado a la habitación, y junto a ella, la heroína Recovery Girl. Así que con rapidez, Recovery Girl le dijo a Ryuko que saliera de la habitación, para que pudieran verificar los signos y el estado del chico. Y sin nada que ella pudiera negar, Ryuko salía de la habitación algo confundida, mientras veía como su abuela y otra enfermera empezaban a inspeccionar al castaño, mientras este mostraba un rostro confundido. Así que sin más, al salir de aquella habitación, Ryuko caminaba en dirección a la sala de espera, para descansar un rato por aquel repentino momento. Pero por alguna extraña razón, Ryuko empezaba a recordar cómo fue que había rescatado a aquel chico, empezaba a recordar cómo fue que lo encontró aquella noche. Flashback. Un mes con anterioridad, había una noche linda y tranquila, y Ryuko se encontraba en esa noche algo fresca, caminando con serenidad. Aquella joven ya había terminado su labor del día, detener villanos y ayudar a personas. Y debido a eso, Ryuko se encontraba un poco exhausta, así que mientras caminaba en dirección hacia su casa, simplemente disfrutaba de la frescura de la noche. Y gracias a ese clima agradable, Ryuko decidió mejor en pasar unos cuantos minutos en una pequeña zona boscosa, que se encontraba en la ciudad. Después de todo, no había nadie quien la esperara en casa, pues ella vivía sola desde hace algunos años. Además de que el lugar donde se dirigía, era considerado un pequeño parque natural, por eso, la gente podía estar ahí si quería sin provocar algún daño. Y Ryuko se quedaba en ese lugar una que otra vez al salir de su trabajo, y se dirigía ahí para disfrutar de los sonidos de los animales de la zona. Como en esa ocasión era de noche y el clima era fresco, una sensación de tranquilidad invadía a Ryuko de una forma agradable. La rubia se encontraba sentada en una parte donde ella acostumbraba a estar, porque en ese lugar, ella podía escuchar los sonidos de los pájaros e insectos de esa pequeña zona con mayor claridad. Cada minuto que pasaba, hacían que aquella joven rubia ensanchara su sonrisa por la gran tranquilidad que sentía, tanto así, que provocaba que su sueño apareciera. Poco a poco, la joven cerraba sus ojos de cansancio, al estar tan relajada en aquel ambiente de paz. Sin embargo, pocos segundos, solo bastaron pocos segundos para que Ryuko abriera sus ojos con gran rapidez al sentir algo extraño. El viento cambió de dirección, lo fresco se volvió ventisca, y los animales se alejaban con gran temor de aquel lugar. Y gracias a sus sentidos agudos, Ryuko logró detectar ese cambio, por eso, al abrir sus ojos con rapidez, ella pudo ver el causante de esa anomalía. Un agujero oscuro en el cielo apareció de la nada, mientras opacaba la luz de la luna blanca. Aquella cosa era la causante de todo ese desastre, pero así como apareció, el extraño agujero se esfumó tan rápido sin dejar rastro alguno, mientras expulsaba algo de ella.
Y para Ryuko, sentía que pasaron minutos en que esa cosa estaba ahí, pero no, solo fueron unos cuantos segundos en que apareció y desapareció de aquel lugar. La rubia era una vidente de primera fila de lo ocurrido, por eso es que ella logró notar cuando ese extraño agujero expulsó algo de ahí. Y cuando eso pasó, Ryuko podía ver como una luz esmeralda caía a gran velocidad sin la posibilidad de alcanzarlo antes de estrellarse. Así que al ver eso, Ryuko se quedó estática al ver esa luz esmeralda de gran resplandor, y no sabía del porqué de eso. Hasta que pudo ver cómo aquella luz se estrelló en el vasto suelo, provocando un impacto seco. Al salir de su impresión, Ryuko salió corriendo en dirección al lugar donde fue el impacto de aquella luz extraña. La distancia del recorrido era algo grande, pero sin importancia, Ryuko pudo llegar a tiempo en donde una cortina de tierra se desvanecía poco a poco. Y sin embargo, al estar cerca del pequeño cráter, la luz esmeralda ya no se podía apreciar en el lugar. Debido a eso, Ryuko se acercaba un poco más al cráter para ver qué era lo que había, y al acercarse, lo que logró ver la sorprendió aún más. Justo enfrente de ella, había un joven castaño de aparentemente unos 20 años. Ese chico ya estaba ahí en el momento del impacto. ¿O acaso, él fue el causante del impacto? Pensaba Ryuko con gran sorpresa. Aquel chico se veía agotado, débil, cansado, herido, casi al borde de la muerte, lo cual Ryuko no dudó en ayudarlo. Como dicen algunos, ayuda ahora preguntas después, así que sin dudar, Ryuko bajó al pequeño cráter en el auxilio del castaño. Y al estar más cerca, el joven desconocido se percató de la presencia de alguien más, así que al voltear, solo pudo decir unas pocas palabras. Ayuda. Por favor. Dijo aquel chico con gran pesadez, para después caer inconsciente en el suelo, sin poder ver quién era aquella persona. Cuando Ryuko ya estaba cerca de aquel chico, ella pudo escuchar las palabras que apenas podía pronunciar, y junto a eso, un brillo esmeralda aparecía en la mano de aquel joven. Ryuko se quedó viendo ese brillo algo hipnotizada, pero al ver cómo aquel joven cayó inconsciente al suelo, dejó ese extraño brillo de lado para poder ayudar a aquel chico. Ryuko sabía que no había un hospital cerca de ahí, así que decidió llevar a aquel joven a su casa temporalmente, y llamar a su abuela que vivía un poco cerca de ahí, para que pudiera atender a ese joven, para que después, se lo pudieran llevar al hospital con más seguridad. Y mientras ella hacía todo eso, unas preguntas carcomían los pensamientos de Ryuko. ¿Quién eres tú? ¿Qué era esa extraña luz esmeralda que desprendías de tu mano? Fin del flashback. Después de media hora de estar en espera, Ryuko se preguntaba qué tanto más iban a tardar en verificar aquel castaño. Junto con eso, Ryuko decidió mejor en salir del hospital y comprar algo de comer y matar el tiempo. Sin embargo, antes de siquiera poder levantarse de donde estaba sentada, ella pudo ver cómo su abuela aparecía cerca de dicha sala. Al verla, Ryuko supuso que ya habían terminado de hacer lo suyo, pero al ser vista por su abuela, solo recibió una mirada seria por parte de ella, indicándole que la siguiera. Confundida por esa expresión, Ryuko solo se levantó y fue hacia donde estaba ella. ¿Ocurre algo, abuela? ¿Por qué ese rostro?, preguntaba Ryuko algo confundida por eso. Pues al parecer, hay un pequeño problema con ese joven, dijo la anciana algo cansada. ¿Por qué lo dices, abuela?, preguntó Ryuko aún más confundida. ¿Recuerdas que me dijiste que cuando encontraste al chico, él tenía algo resplandeciente en su mano, donde intuiste que era parte de su quirk?
decía la anciana con cansancio. Sí, ¿por qué? Volvía a decir Ryuko sin entender lo que sucedía. Pues ese chico no muestra signos de tener un quirk. Sus ligamentos del pie indican que él no tiene un quirk. Dijo la anciana con voz seria. ¿Qué? Respondió Ryuko con una gran confusión. Y eso no es todo, su nombre no se encuentra en la base de datos. Reveló la anciana con el mismo tono. Y ante eso, Ryuko no podía decir nada por lo confundida que estaba. Si esa luz extraña no era algo de él o su quirk, entonces ¿qué era? Decía Ryuko en su mente algo pensativa. Pero rápidamente de eso, la joven rubia salió de sus pensamientos al escuchar a su abuela. Niña, ¿no quieres pasar a platicar con él? Preguntaba la heroína con curiosidad. Yo, ¿por qué? Preguntaba Ryuko algo desconcertada. Pues no sé, tal vez hay algo que quieras preguntarle o qué sé yo. Dijo por último la anciana, para irse hacia otro lugar. Al escuchar y ver eso, Ryuko solo se quedó unos segundos sola, enfrente de la puerta de aquella habitación. Así que sin más, Ryuko entró al cuarto de aquel chico, y que al hacerlo, pudo verlo sentado en su camilla viendo hacia una ventana. Al ver eso, Ryuko pudo notar que aquel chico estaba disfrutando de la tranquilidad del momento, así que sin hacer tanto alboroto, se dirigió hacia él en total tranquilidad. Y al darse cuenta de eso el castaño, él volteó y pudo ver cómo aquella chica rubia caminaba en su dirección. Ryuko solamente se sentó a un lado de la camilla del chico, mientras que era observada por él, en total silencio. Hola. Saludó algo confundido al castaño. Oh, hola. Respondió Ryuko algo nerviosa. Pero incluso después de ese saludo, Ryuko no sabía qué más decir, y eso para ella se le hacía extraño, mientras que el castaño solo esperaba que ella hablara. Eso provocó que un pequeño silencio se creara. Oye, ¿sabes? Por lo regular en las películas, cuando el paciente despierta, justo en ese momento entra la familia y el protagonista no los recuerda, o en mi caso, que estuve dormido por un mes, la policía entra y dice, tenemos preguntas que hacerte. Decía el castaño de forma graciosa para romper ese silencio. Y al escuchar eso, Ryuko miraba por unos segundos algo confundida al chico, pero sin más, ella soltó una pequeña risita al causarle algo de gracia ese punto de vista. Tienes razón, eso es lo que pasaría en una película. Contestó Ryuko aún con su risita cálida. Y al ver eso el castaño, también soltó una ligera sonrisa al saber que la tensión se estaba esfumando. Así que, ¿ya te dijeron cuánto tiempo pasaste dormido? Preguntó Ryuko con una ligera sonrisa. Sí, esa anciana me lo dijo. Contestó Issei de manera serena. Y también me dijo que tú me salvaste la vida, que de no ser por ti, hubiera muerto de una hemorragia interna. Decía Issei de manera tranquila. Bueno, era mi deber ayudarte, tenía que hacerlo. Decía Ryuko algo apenada, extraño en ella, pero fue interrumpida por aquel chico. Gracias, por salvarme. Dijo Issei con una sonrisa amigable. Y al ver eso, Ryuko respondió con la misma sonrisa, para después seguir platicando. Oye, dime, ¿cómo es que te llamas? Preguntó Ryuko con una sonrisa cálida. Me llamo Issei Hyodou. Respondía Issei de la misma manera que la rubia. Vaya, tu nombre es algo inusual. Dijo Ryuko en burla inocente. A lo que Issei respondió con una ligera risa. ¿Y tú, cómo te llamas? Preguntó Issei con voz serena. Me llamo Ryuko Tatsuma, y soy la dragona Hiro. Respondía la rubia con una pequeña sonrisa. Y al escuchar eso, Issei solo se quedó en silencio algo confundido por tales palabras. Perdón, pero, ¿la dragona qué? Preguntaba Issei con voz extrañada. Bueno, tal vez no me conozcas, apenas debuté el año pasado y aunque estoy en el ranking de los 10, todavía no soy del todo reconocida. Explicaba Ryuko con algo de nervios.
Sin embargo, Issei seguía sin entender hacia dónde iba la conversación. Bueno, al que seguro conoces es a All Might, ¿verdad? Decía Ryuko aún con sus nervios. Pero ante a eso, Issei solo negaba con la cabeza, al no saber de qué hablaba la rubia. Lo siento, no sé nada de eso. Decía Issei con una risa nerviosa. ¿Sabes qué es un quirk? Preguntó Ryuko algo intrigante y confundida. Quirk, no sé qué sea, porque es algo importante. Contestó Issei de manera sincera, lo cual notó la rubia. ¿Qué clase de chico es este? No conoce los quirk, no sabe ni quién es All Might. ¿Quién rayos no conoce a All Might hoy en día? Pero en serio, ¿quién es en realidad este chico? Pensaba Ryuko algo confundida por todo lo que respondía el castaño. Oye, ¿estás bien? Preguntó Issei algo curioso al ver que la rubia se había quedado en silencio. Y al reaccionar a la pregunta del chico, Ryuko solo dio un suspiro para dejar eso de lado, y seguir preguntando varias cosas. Oye, ¿de dónde vienes tú? Preguntaba Ryuko algo confundida por las palabras del castaño. Pues de la ciudad de Kuo, Japón. ¿Por qué? Respondía Issei con sinceridad. Kuo, no conozco una ciudad con ese nombre. Dijo Ryuko algo confundida. Oye, dime, ¿en dónde es que estamos? ¿En qué lugar o ciudad? Preguntaba Issei algo alterado. Pues estamos en la ciudad de Mosutafu, Japón. Respondía Ryuko algo analítica a los gestos del castaño. Y por lo que pudo ver, ella notó como el castaño estaba confundido y algo sorprendido por tal revelación. Oye Issei, ¿recuerdas cómo fue que llegaste aquí? Preguntaba Ryuko algo curiosa al ver las expresiones del castaño. Sí, lo recuerdo. No recuerdo cómo fue que terminé aquí. Contestó Issei con voz confusa por lo que pasaba. Y al escuchar eso, Ryuko ya se daba una idea de lo que le estaba pasando a su acompañante. Issei, dime, ¿recuerdas alguna otra cosa? Dime, ¿sabes quiénes son tus padres? Preguntaba Ryuko con más interés. Pues sí, porque no los recordaría. Contestó Issei algo confundido. Y con esa respuesta, Ryuko descartó lo que posiblemente padecía el castaño, y al parecer, esto era otra cosa. Dime Issei, ¿qué es lo que recuerdas? Preguntaba Ryuko de manera intrigada. Pues, recuerdo a mis padres, en donde estudié, y mi nombre claro está. Respondía Issei con un poco de gracia. ¿Algo más? Preguntó Ryuko de la misma forma. Pues, que terminé la preparatoria y después de eso ya no seguí estudiando. Dijo Issei con simpleza. Ya veo, ¿y qué hiciste después desde que dejaste de estudiar? Volvía a preguntar Ryuko con más curiosidad. Pues, desde a mitad de preparatoria empezaba a asistir a un lugar que era el no sé qué del ocultismo. No recuerdo qué hacíamos ahí, pero sí recuerdo que asistía a ese lugar al terminar mis estudios. Respondía Issei de manera pensativa. ¿Ocultismo? Preguntó Ryuko extrañada por ese nombre. Sí lo sé, suena extraño, hasta para mí, no sé por qué pero sí, de todos modos, así lo llamó la presidenta Akeno. Dijo Issei con simpleza. Vaya nombre que usó esa presidenta Akeno. Respondía Ryuko de manera en burla inocente. Lo sé, ¿verdad? Contestó Issei con una pequeña risa. Y después de un pequeño rato, se le avisó a Ryuko que se tenía que retirar de aquella habitación, pues su abuela le había dicho que era momento de otra revisión. Así que sin más, la rubia se despedía de aquel chico. Bueno Issei, me tengo que ir, aún tienen que ver si sigues bien. Dijo Ryuko con una sonrisa, mientras se dirigía a la puerta. Está bien, tú también tienes cosas que hacer supongo, así que cuídate Ryuko. Se despedía Issei de manera amigable. Así que con eso, Ryuko solo le regaló una pequeña sonrisa de despedida, pero antes de poder salir, aquella voz le llamó la atención. Oye Ryuko, ¿vendrás mañana?
Preguntaba Issei de manera inocente. Y al escuchar eso, Ryuko solo se quedó pensando en qué responderle, pues mañana trabajaba y tendría que ir a su casa a descansar por lo menos un poco. Pero al ver al castaño y notar que tenía una expresión de confianza, simplemente no se pudo negar. Claro, Issei, vendré mañana para seguir platicando. Respondía Ryuko con una tierna sonrisa, para que después de eso, salir de aquella habitación. Y mientras Ryuko salía del hospital, empezó a dirigirse hacia su casa algo pensativa. No conoce los Quirk, no sabe nada de los héroes, dice que es de la ciudad de Kuo, pero no hay ninguna ciudad con ese nombre. Además, la abuela me dijo que su nombre no aparece en la base de datos. ¿Quién es en realidad este chico? Es como si saliera de la nada. Pensaba Ryuko algo confundida, mientras volvía a recordar esa luz esmeralda. Pero mientras en la habitación del castaño, Issei ya había visto como aquella rubia se fue del cuarto, para después de eso, dirigir su vista hacia la ventana y ver el atardecer. No puedo decirle de lo sobrenatural, pero, ¿cómo fue que supe de eso? No recuerdo casi nada. Recuerdo a Yuto, a Koneko, a Asia, a los demás, y también a la presidenta Akeno, pero, siento que me olvido de algo. Se decía Issei en la mente algo pensativo. ¿Pero qué será? Dijo por último aquel chico algo pensativo y confundido, mientras que el atardecer de aquel día, mostraba su color anaranjado de gran resplandor. Y antes de terminar, quiero mandarle saludos a Yundelina01, Soulblase 315, Raiden Kyler, Armando Ortiz, Miguel Esparza González, Aaron 303 y a Antoni Pupuche Vargas. Con gusto sus saludos. Fin del capítulo. Si te gustó esta parte, agradecería que le dieras me gusta. Y si quieres que te mande saludos, no dudes en pedirlo. También agradecería que me dejaras un comentario, para poder hacer más historias con este tipo de contenido. Sin nada más que decir, hasta la próxima.